Imagina por un momento que estás tratando de caminar en una cuerda floja. Cada paso está lleno de tensión, y tu mente está atrapada en una tormenta de pensamientos. ¿Y si me caigo? ¿Y si no llego al final? Esa sensación de incertidumbre y agotamiento es lo que muchos de nosotros vivimos cada día cuando nos preocupamos por el futuro. ¿Pero qué significa realmente afanarse? Afanarse es más que simplemente preocuparse. Es un estado de ansiedad constante, una lucha interna en la que tratamos de resolver problemas que ni siquiera han ocurrido. Es esa sensación de estar atrapados en una rueda que nunca deja de girar, intentando anticipar y controlar cada detalle de lo que vendrá. El afán, en su esencia, roba nuestra paz, consume nuestra energía y nos desconecta de lo más importante, confiar en Dios. Jesús mismo nos habló de este tema en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué habría de decir esto Jesús? Porque él sabía que el afán nos encadena al miedo y nos impide vivir plenamente el presente. Pensemos en ejemplos prácticos, el padre que no puede dormir porque teme no tener suficiente dinero para pagar las cuentas, el estudiante que se atormenta pensando en si aprobará un examen, o el profesional que vive obsesionado con cómo será recibido su próximo proyecto. Estas preocupaciones, aunque comunes, pueden convertirse en un peso insoportable cuando intentamos llevarlas solos. Pero Jesús nos invita a soltar ese peso. Él nos recuerda que preocuparnos no cambiará las circunstancias del mañana, pero sí puede destruir la paz que necesitamos hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer frente al afán? Esta pregunta nos lleva al siguiente paso: entender cómo esta ansiedad constante afecta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Porque el afán no solo nos agota, también nos distancia de la confianza que Dios nos ofrece. Y eso es lo que exploraremos a continuación. El afán no solo nos roba el presente, también pone una barrera entre nosotros y la paz que Dios quiere darnos. Cuando estamos consumidos por la ansiedad, nuestra mente está tan ocupada con lo que podría pasar que dejamos de escuchar la voz de Dios que nos dice: estoy contigo. Confía en mí. Filipenses 4, 6-7 nos da una verdad poderosa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que el afán y la paz de Dios no pueden coexistir en el mismo lugar. Cuando nos afanamos, nuestro corazón se llena de miedo y dudas, dejando poco espacio para la confianza y la gratitud. El impacto del afán se siente en todos los niveles de nuestra vida. Emocionalmente, nos volvemos inestables, atrapados en un ciclo de preocupación que nunca parece tener fin. Esa inquietud constante puede llevarnos a la frustración y a un agotamiento que se manifiesta incluso en nuestras relaciones con los demás. Mentalmente, el afán actúa como un ruido de fondo constante que nos distrae de las cosas importantes. En lugar de enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos, nuestra mente está en lo que creemos que falta o en lo que podría salir mal. Este tipo de pensamiento nos roba claridad y propósito. Espiritualmente, el impacto es aún más profundo. Cada vez que nos afanamos, estamos diciendo, en esencia, que no confiamos plenamente en Dios. Nos tomamos la carga de intentar controlar lo incontrolable, algo que solo Él puede manejar. Este tipo de desconexión espiritual puede hacernos sentir solos, como si estuviéramos enfrentando la vida sin guía ni dirección. Pero aquí está la buena noticia: Dios nos ofrece una salida. Filipenses nos recuerda que, en lugar de afanarnos, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Este acto de entrega nos libera de la carga de la ansiedad y abre la puerta a una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Entonces, si el afán afecta tanto nuestra vida, ¿cómo podemos confiar en que Dios tiene el control?
La respuesta está en comprender su soberanía y su fidelidad, algo que exploraremos a continuación. En medio de nuestras preocupaciones y afanes, hay una verdad que debemos recordar: no somos nosotros quienes sostenemos el futuro, sino Dios. Él tiene el control absoluto, y su soberanía nos asegura que nada sucede fuera de su conocimiento y propósito. Jeremías 29:11 nos lo deja claro: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Pero, ¿qué significa confiar en la soberanía de Dios? Es más que creer que Él existe, significa soltar el control, reconocer nuestras limitaciones y permitir que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. Esta confianza requiere humildad, porque implica aceptar que nuestras fuerzas y planes nunca serán suficientes. Salmo 55:22 nos da la clave: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entregar nuestras preocupaciones a Dios no es un acto de debilidad, sino de fe. Pensemos en los ejemplos de la fidelidad de Dios a lo largo de la Biblia. ¿Recuerdas a José? Vendido como esclavo por sus hermanos, injustamente acusado y encarcelado, José podría haber vivido consumido por el afán y la desesperanza. Pero él confió en el plan de Dios, y al final, esa confianza fue recompensada. Dios lo levantó como gobernante de Egipto, utilizándolo para salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Otro ejemplo es el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Frente al ejército egipcio y un camino aparentemente imposible, Dios intervino de manera milagrosa, dividiendo las aguas y demostrando que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Dios sigue siendo fiel hoy. Él no ha cambiado. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él en oración, cuando dejamos de afanarnos y confiamos en que sus planes son buenos, encontramos paz y dirección. Este acto de entrega nos libera del peso de la ansiedad y nos llena de esperanza para el futuro. Sin embargo, confiar en Dios no significa que no enfrentaremos desafíos. La clave está en saber que, aún en medio de la tormenta, Él tiene el control. Esto nos lleva a una poderosa lección que Jesús mismo nos enseñó y que exploraremos en el próximo segmento. Una de las historias más poderosas de confianza en medio de la adversidad la encontramos en Marcos 4, 35-41. Jesús y sus discípulos habían pasado el día enseñando a las multitudes. Al llegar la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Subieron a la barca y comenzaron a cruzar el mar de Galilea. Sin embargo, mientras navegaban, una violenta tormenta se levantó, con vientos que sacudían la embarcación y olas que amenazaban con hundirla. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrados. En medio de esa tormenta, buscaron a Jesús, y lo encontraron durmiendo en la popa del barco, sobre un cabezal. Llenos de pánico, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, miró la tormenta y, con autoridad, dijo: Calla, enmudece. Al instante, el viento cesó y las aguas se calmaron. Luego, se volvió a los discípulos y les preguntó: ¿por qué estáis así de amedrentados, como no tenéis fe? Este relato no es solo una demostración del poder divino de Jesús, sino también una profunda lección sobre la fe en medio de las dificultades. Los discípulos habían visto milagros, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero en el momento de la prueba, el miedo los dominó. Se olvidaron de que quien estaba con ellos en la barca tenía el poder de controlar la tormenta. ¿No es esta historia un reflejo de nuestras propias vidas? ¿Cuántas veces enfrentamos nuestras tormentas, problemas financieros, enfermedades, incertidumbres, y dejamos que el miedo tome el control? En esos momentos, nos cuesta recordar que Jesús está en nuestra barca, listo para intervenir si lo invitamos. La enseñanza aquí es clara: las tormentas son inevitables, pero nuestra reacción a ellas depende de en quién confiamos. Jesús nos muestra que la fe no elimina las dificultades, pero sí cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el problema, podemos descansar en su poder, sabiendo que Él tiene el control.
Este ejemplo de Jesús calmando la tormenta nos invita a preguntarnos, ¿estamos confiando en Él durante nuestras propias tormentas? Este es el momento de dejar el miedo y dar el siguiente paso, aprendiendo a actuar en fe en lugar de afán, algo que exploraremos a continuación. Después de reflexionar sobre el impacto del afán y la soberanía de Dios, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Confiar en Dios no es solo un concepto abstracto, es un ejercicio constante que requiere acciones prácticas. Aquí te comparto algunos pasos que puedes seguir para vencer el afán y vivir en la paz que Dios ofrece. El primer paso es orar. Filipenses 4, 6-7 nos enseña que, en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La oración es más que pedir, es un momento de entrega, donde le decimos a Dios, Señor, no puedo cargar con esto, pero sé que tú sí puedes. Hablar con Él nos ayuda a liberar el peso de nuestras preocupaciones y a experimentar su paz. El segundo paso es enfocarnos en el presente. Muchas veces, el afán surge de nuestra obsesión con Él y sí, del futuro. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir un día a la vez. En Mateo 6:34, Él nos recuerda que cada día tiene sus propios desafíos. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, concentremos nuestra energía en lo que podemos hacer hoy, confiando en que Dios se encargará del mañana. El tercer paso es meditar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que fortalecen nuestra fe y nos recuerdan quién es Dios. Jeremías 29:11, Salmos 55:22 y Filipenses 4:13 son solo algunos ejemplos de verdades que podemos llevar en nuestro corazón. Dedicar tiempo a estudiar y reflexionar en estas palabras nos ayuda a renovar nuestra mente y a mantener nuestra perspectiva en Dios, no en nuestras circunstancias. El cuarto paso es recordar la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos nuevos desafíos, podemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha obrado en el pasado. Tal como ayudó a José, a los israelitas y a los discípulos en la tormenta, Él seguirá siendo fiel. Hacer memoria de sus obras en nuestra vida nos llena de esperanza para enfrentar lo que viene. Finalmente, cerramos con un recordatorio poderoso: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Esta es una invitación a detenernos, a descansar en su presencia y a confiar en que Él está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parezcan decir lo contrario. Vivir en paz no significa ausencia de problemas, sino presencia de confianza. Al orar, enfocarnos en el presente, meditar en su palabra y recordar su fidelidad, podemos enfrentar el mañana sin temor, sabiendo que Dios tiene el control. Ahora, te pregunto, ¿estás listo para soltar el afán y dejar que Dios tome las riendas de tu vida?